Tardes chicos, soy Lucas de Trades Group. El día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de cómo encarar nuevamente analizando el gráfico. Puede suceder en muchas ocasiones que quizás cuando uno se sienta en la computadora y quiere empezar a aplicar algún tipo de análisis técnico, se siente abrumado y no sabe por dónde arrancar, qué tipo de temporalidad utilizar, y eso conlleva que no sepamos de dónde tomar correctamente la gráfica. En este caso, lo que les voy a mostrar ahora es cómo empezar a analizar un poco el panorama de cómo se venía comportando el precio en el tiempo, qué cosas ir teniendo en cuenta a medida que vamos realizando el análisis y de parte también tener el factor que es importantísimo del backtesting, de cómo buscar esos movimientos que nos hubiera gustado tomar. Entonces, lo que hacemos acá mayormente es arrancar analizando desde una temporalidad diaria. Para que se hagan una idea, la temporalidad diaria generalmente la solemos utilizar los días lunes cuando encaramos a analizar el gráfico. A partir de ahí lo utilizamos para ver un poco el panorama de cómo se estuvo comportando el precio en el tiempo. Fíjense que anteriormente, ¿qué es lo que notamos? Que tenemos una tendencia en el tiempo que era completamente alcista, donde notamos que tanto sus impulsos como retrocesos terminan siendo respetados sin ningún problema. Lo que notamos acá es que cuando está por llegar al pico máximo, ¿qué es lo que empieza a generar? Empieza a generar estos niveles. Estos niveles que mayormente solemos considerarlos como niveles de liquidez, donde se termina notando más que nada una consolidación del precio, donde tanto la tendencia alcista o bajista no termina estando tan definida. Luego, ¿qué es lo que termina sucediendo? Termina generándose un movimiento con este subidón que vemos acá generando la liquidación de los movimientos anteriores. A partir de acá cae y ya empezamos a tener el indicio de uno de los primeros cambios de tendencia, donde en toda esta caída podríamos optar por trabajar con este nivel de acá, que es el que generalmente podríamos llamar que sería un POI diario extremo. Le consideramos un punto extremo porque es un punto que se encuentra en el extremo de nuestra estructura y luego tenemos este nivel de acá que podría funcionar como nuestro POI diario pero decisional, indicando que es el punto donde se genera la última fuerte inyección que termina provocando la caída del precio. Ahora, ¿qué es lo que notamos? ¿Por qué marcamos un punto decisional y uno extremo? Y porque necesitamos tener niveles de referencia de donde el precio podría llegar a pegar su reversión. Generalmente el punto extremo tiende a ser uno de los mejores niveles porque se encuentra en el punto más alto y obviamente en caso de querer vender siempre buscaríamos vender lo más alto posible y el punto decisional es un punto que también deberíamos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones el precio puede no llegar al punto más alto. Entonces necesitamos otro punto de referencia. En este caso podemos notar que el precio termina reaccionando en nuestro punto decisional, pero ¿cuál es el problema? Que simplemente cae, corrige parte de lo que fue la subida, podemos considerar aproximadamente un 50% de toda esta subida, que también lo podemos chequear usando la herramienta del Fibonacci. Desde el último máximo generado al mínimo, vemos que acá se termina generando una corrección con mechas liquidatorias que termina reaccionando en este nivel de punto de interés para que a partir de acá pegue nuevamente la reversión alcista. ¿Qué es lo que terminamos notando? Que termina llegando al punto de interés extremo y nuevamente se termina comiendo toda esta sección que justamente es lo que terminamos considerando como liquidez. A partir de ahí ya arranca nuevamente la temporada bajista, donde el precio otra vez se vuelve a desplomar, generando nuevos rompimientos y donde ahora nos quedaría este punto pendiente que el precio podría venir a buscar a futuro en un gráfico diario. Y nuevamente acá no tenemos nada importante por lo cual el precio debería detenerse. Esto era simplemente liquidez, por eso el precio ya se la tomó por completo. Una vez que ya tenemos un poco armado lo que sería nuestro panorama diario, ahí es donde ya podemos avanzar a reducir la temporalidad. Acá es donde solemos bajar a la temporalidad de 4 horas, acomodar el gráfico y una vez acomodado el gráfico, podemos interpretar qué es lo que estaríamos viendo acá. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Nuevamente algo similar a lo que estábamos viendo en una temporalidad diaria. Más liquidez, donde el precio otra vez se encapsula, empieza a lateralizar, nuevamente termina siendo tomado por un movimiento fuerte y luego tenemos la confirmación de la caída en base de un rompimiento estructural. Una vez dado ese rompimiento estructural, terminamos encontrando la nueva estructura que estaríamos trabajando, donde otra vez encontramos un punto de interés extremo, que en este caso sería nuestro punto de interés de 4 horas, y luego tendríamos acá un punto de interés
también de 4 horas, que sería el decisional, donde vemos que el precio termina reaccionando no en el extremo, sino en el decisional marcado justamente en el medio. Fíjense que si trazamos la herramienta del Fibonacci, indicando que justamente la mitad es el 50%, donde determinamos que arriba de ese 50% predomina lo que es la oferta y por debajo del 50% está la demanda, indicando que todo lo que pase por debajo del 50%, como vemos acá, hubo una mayor intención alcista, pero una vez que entramos al 50% de la oferta, es donde se empieza a incrementar la probabilidad de que el precio vuelva a bajar, y justamente termina coincidiendo con el punto de interés. Una vez que ese punto de interés termina siendo tocado, bajamos de nuevo de temporalidad, en este caso a 30 minutos. Una vez que bajamos a la temporalidad de 30 minutos, volvemos a encontrar nuevamente ¿qué cosa? Un escenario de liquidez. Tenemos los niveles que terminan siendo de parte de los saltos iguales y luego tenemos este mechazo que termina siendo generado en este movimiento. Entonces, este mechazo, ¿qué es lo que causó? Este mechazo causó la liquidación antes de provocar la caída. Este mechazo termina siendo generado el martes 13 de enero en el horario de las 10:30 de la mañana. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al calendario económico y revisar qué es lo que pasó en ese día y qué es lo que pasó principalmente en ese horario. Entonces, estando acá en el calendario económico, vamos a personalizar fechas y buscamos martes 13 de enero y vemos que justamente el día ese teníamos tres noticias importantísimas que salían en ese horario. Entonces, esas fueron las noticias que terminaron provocando justamente lo que terminó siendo esa manipulación en los precios y generando la toma de liquidez. A partir de ahí ya tenemos la confirmación de la caída que el precio termina generando y acá tenemos el punto de entrada para poder utilizarlo y directamente programar lo que sería la operación. Buscar un recorrido, por ejemplo, hasta estos niveles, siempre y cuando sea el recorrido aproximado del al menos el 1.3, estaría más que bien. Y fíjense que siempre damos la recomendación de que usamos de referencia el punto de interés para programar la operación, pero al momento de armar la entrada, la sección roja debería siempre de sobrepasar un poco el punto de interés tanto por arriba como por debajo, indicando que tanto el stop loss como el precio de entrada tienen que estar por fuera del punto de interés para poder darle un margen. Porque si yo no lo hago, ¿qué pasa? Este tipo de movimientos, como este pequeño mechazo, podría no llegar a activar mi operación. Por eso es recomendable siempre darle ese margen. Y acá ya usamos el ejercicio de dejar la operación programada porque teníamos que 4 horas venía bajista, 30 minutos venía bajista, se dio la confirmación en base de una toma de liquidez, teníamos un punto para poder utilizar como entrada. Entonces ahí ya teníamos habilitado el poder armar el punto de interés y poder armar la entrada. Generalmente intentamos buscar una última confirmación hasta 5 minutos, pero ¿cuál es el problema? Que cuando trabajamos en base a una entrada de toma de liquidez, la probabilidad de encontrar esa última reentrada en 5 minutos disminuye, se termina volviendo un poquito más peligrosa de trabajar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay menos probabilidades de que que se termine cumpliendo más que nada. Pero lo ideal sería armarlo de esta manera. De igual manera, es importantísimo aplicar otra vez el backtesting, ponernos en la situación de decir, bueno, si hubiera querido tomar esta caída en la temporalidad de 5 minutos para tener una última confirmación, ¿la podría haber encontrado? Y para eso bajaríamos a 5 minutos, veríamos que en esta última estructura que terminamos notando acá, tenemos el rompimiento que el precio termina generando en este nivel y tenemos este que terminaría siendo nuestro punto de entrada en 5 minutos. Ahí, por ejemplo. Así que en este caso, sí nos terminaría dando también un buen punto de referencia para poder programar la entrada en 5 minutos. Fíjense que aunque no termina tocando el punto de interés, ya empieza a dar las confirmaciones correspondientes. Nuevamente, mismo escenario. Antes de generar la caída, ¿qué es lo que empieza a hacer? A generar la liquidez. Luego termina siendo tomada, luego confirmación, luego testeo. ¿Por qué? Porque este escenario que les remarco acá con un rectángulo,
es el escenario habitual donde la gente suele ingresar. Querramos o no, hay situaciones donde inclusive nosotros también nos metemos ahí. ¿Por qué? Y porque es un escenario un poco engañoso. Te llama la atención para indicarte que los precios verdaderamente van a empezar a bajar, vos te metés y cuando te das cuenta eras parte de la liquidez. Y lo importante es darse cuenta en todo caso que eras parte de esa liquidez y que no estaba cerrado en la dirección del precio, que únicamente fue mala suerte que el precio te liquidó y que tenés una segunda oportunidad para poder ingresar. Siempre es importante, muy importante tener la mente tranquila, las emociones calmadas y no decir, bueno, esta operación me fue mal y ya está, me equivoqué, analizo otra cosa. No, evalúen por qué creen que fue mal, estaban bien, estaban acertados, se adelantaron al precio, no esperaron una confirmación. O justamente puede pasar esto de que eran parte de la liquidez, que no estaban errados en la dirección del precio, solamente queda buscar otra vez otra confirmación o una nueva entrada. Y esto que acabamos de ver recién lo tenemos que trasladar nuevamente a qué, a lo que es la actualidad, porque esto ya termina siendo gráfico pasado. Entonces, si esto yo lo tengo que actualizar, ¿dónde estaríamos trabajando? Y ahora estaríamos trabajando en este rango, en este lower low, en este lower high, tendríamos este nivel de referencia, que sería nuestro punto de 4 horas, donde sabemos que la tendencia sigue siendo bajista. Pasamos a 30 minutos y en 30 minutos lo que hacemos acá, cuando la estructura está tan separada, lo que consideramos es que esto ya es un rompimiento a favor de la misma tendencia y acá tenemos un punto de interés de entrada. Sería nuestro punto de 30 minutos, donde yo lo que estaría esperando es bajar a 5 minutos, esperar a que el precio baje, toque el punto de 30 minutos y nos termine dando una confirmación, pero en 5 minutos. Buscaríamos un punto de interés en 5 minutos y ahí es donde usaríamos ese punto con posibilidad de entrada para esperar a que el precio nuevamente baje y realice la activación de la operación. ¿Por qué lo esperaría de esa manera? Y porque actualmente tengo que 4 horas viene bajista, 30 minutos podríamos considerar que viene alcista, y si 5 minutos también viene alcista, perfecto, tengo estas dos temporalidades cercanas que apuntan en una misma dirección. Así que en resumen, eso sería lo importante de ir llevando el planteamiento al momento de empezar a analizar. No es únicamente aplico estructura, puntos de interés y que pase lo que pase. No, hay que razonar lo que uno está marcando y si es válido o no hacerlo. Asimismo, también es muy importante tener en cuenta el tema de que cuando analizamos la gráfica no quiere decir que mágicamente siempre vamos a encontrar la oportunidad de armar una operación. Hay situaciones como esta que directamente ¿qué tenemos que hacer? Esperar, esperar a que el precio nos dé la confirmación necesaria porque si no terminamos considerando que es una operación de alto riesgo. Así que eso más que nada los que les quería mostrar el día de hoy para que tengan un poquito más el entendimiento de cómo sentarse frente a la máquina, cómo arrancar a analizar la gráfica, qué cosas ir teniendo en cuenta y, obviamente, importantísimo, cómo interpretar los movimientos pasados para que de esa manera sea un poco más sencillo poder interpretarlos a futuro a medida que se te va armando el gráfico en ese momento. Bien, chicos, cualquier cosita, estamos en contacto, nos mandan un mensaje a través de Discord o ya tienen mi WhatsApp y eso sería todo por hoy. Cualquier cosita, estamos hablando. Buena suerte.